Dios maravilloso, glorioso, glorioso. Llenas el lugar maravilloso, poderoso. Llenas el lugar. Santo, Santo, Espíritu, eres maravilloso, glorioso, llenas el lugar maravilloso, glorioso, llenas el lugar. Aleluya, aleluya. Hoy quiero empezar escuchando un poquito de alabanza, unas cuantas alabanzas a Dios, para que hoy hacer algo distinto, darle un poquito más de adoración a Dios. Y luego traeré una palabra que sé que va a llegar a tu corazón, que va a llegar a tu vida, que va a llegar hasta ti. Así que entra en comunión conmigo ahí adorando a Dios, creyéndole al Dios vivo, a las maravillas que Él ha de hacer. Así que mientras se vayan conectando, vamos a ir escuchando estas alabanzas hermosas, preciosas alabanzas dedicadas al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Damos gracias, damos gracias, damos gracias. Maravilloso. Damos la gracia por su sintonía con nosotros en este día. Siga conectándose, siga conectándose. Hoy vamos a tener un tema muy bueno. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Qué hacer cuando escuchamos la voz de Dios? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Santo es Dios, santo es Dios. Santo Dios, aleluya. Damos gracias a Dios, damos gracias al Eterno. Damos gracias a Dios.
Damos gracias a Dios, damos gracias. Porque Dios es bueno, Dios es santo, Dios es maravilloso. Dios es maravilloso, Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno. Aleluya, aleluya, aleluya. Damos gracias al digno, al que es digno de toda alabanza, de toda adoración. Porque Él es santo, Él es santo, Él es poderoso. Él es poderoso, Él es santo. A través del Cordero de Dios. Llego tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Yo te adoro. Él es poderoso, Él es santo. Te adoro a ti. Yo te adoro a ti. Te adoro a ti. Pues tu hombre es santo, santo Dios. Pues su nombre es santo, santo, aleluya, Dios. Damos gracias a Dios en este día, damos gracias al Señor, al Eterno, porque Él es digno de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento. Él es digno de cuánto Él por cuánto Él nos ama y nos aprecia. Él es digno, Él es digno, Él es digno. Él es digno, Él es el santo, Él es el santo, Él es el gran yo soy. Y por eso hoy damos gracias, por eso hoy le alabamos, por eso hoy le adoramos y le rendimos a Él nuestra adoración. Le rendimos a Él y solo a Él le rendimos nuestra alabanza, nuestra adoración. Oh, solamente a Él le adoramos, solamente al Eterno, Cristo Jesús, quien dio su vida por nosotros, quien vino a esta tierra para darnos vida, para darnos luz, para mostrarnos la luz admirable que es en el Eterno Padre. Y hoy damos gracias, damos gracias, damos gracias. Bendecimos el nombre de Cristo Jesús. Oh, damos gracias. Sigan conectándose en breves momentos. Estará llevando un mensaje de esperanza, un mensaje que nos ayudará a conectarnos al Padre de la Gloria. Comparte este video con tus amigos, con tus familiares, para que ellos también puedan disfrutar de la grandeza de Dios, del mensaje de Dios en este día del Señor, domingo 26 de abril. Y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de traer este mensaje. Y decimos que su nombre es santo. Sabemos que su nombre es santo, santo, santo. Porque Él es el único santo, el único poderoso. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre. Y damos gracias a Dios, que en este día nosotros podemos adorarle, podemos admirarle, podemos llevar una palabra de amor, podemos escuchar su voz,
Solamente tenemos que detenernos un momento. Detenernos un momento. Aleluya. Santo Dios del cielo, Santo Dios del cielo. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo es Dios, Santo Dios, Santo es Dios. Santo es Dios. Santo es Dios, Santo es Dios. Santo es Dios. Hoy damos gracias. Hoy damos gracias a Dios. Hoy damos gracias a Dios por su misericordia, por su amor, por su bondad. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias, damos gracias, damos gracias. Bendecimos su santo nombre, porque Él es santo, Él es el Dios santo, el Dios todopoderoso. Él es el Dios santo y poderoso. Y por eso damos gracias. Damos gracias a Dios. Ahí donde estás, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por las bendiciones que has recibido y por las que has de recibir. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Porque Él es digno de nuestra alabanza. Él es digno de nuestra adoración. Gracias, Padre. Aleluya. En tus brazos y me has dado salvación. En tu amor me has regalado corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi corazón. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias Dios mío. Gracias Padre amado por tu amor y tu misericordia. Muchas gracias Señor, porque nos has librado del castigo de la mano fuerte. Nos has librado del enemigo fuerte, mi Dios, del innombrable. Padre, nos has librado y nos da la oportunidad, mi Dios, de vivir una vida eterna en ti, Señor. Gracias, Señor. Ante el trono celestial, yo puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Digno, digno, digno de alabanza es el Señor Todopoderoso. Dale gracias con tus propias palabras, ahí donde estás. Abre tu boca y dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. Dile gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias por darme un día más. Gracias, Señor, por la bendición de este día ya recibida y por la que he de recibir aún, Señor. Porque aún no se ha cortado tu mano, Señor.
Oh Padre Santo, tu palabra dice en el libro de Juan capítulo 14, mi Dios, versículo 16, el Señor Jesús hablando con los discípulos le dice que el Padre nos enviará un protector, que el Padre nos enviará un guardador, que el Padre nos enviará al Consolador. Jesús nos hace una promesa que no nos deja solo, que no nos deja huérfanos, sino que nos deja el Consolador, que nos deja el Consolador para que nos acompañe. La palabra Consolador ahí no ajusta mucho al mensaje, el mensaje verdadero de Jesús. Es que Jesús nos enviará, o el Padre nos enviará en nombre de Cristo a un protector que nos guarda, que nos lleva de las manos, que nos protege de todo mal y que nos enseña todas las cosas que Jesús nos dejó escrita en la palabra de Dios. Él es quien nos da la luz y hoy vamos a estar hablando un poco de lo que es conocer la voz de Dios, de lo que es, qué podemos hacer cuando escuchamos la voz de Dios, cómo identificar la voz de Dios, porque también el maligno habla. Y en la palabra de Dios hay varias veces donde el maligno habla, lo vemos desde Génesis, cuando a la serpiente induce a Eva al pecado. Y el pecado no fue de Eva, el pecado fue de Adán, porque Adán fue quien comió, Adán fue quien se le dio la directriz, no a Eva. Pero ya eso es otro tema. También vemos cuando Satanás trata de hacer que Jesús cargue en pecado, cuando le dice, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. O sea, Satanás te va a poner la super fe, te va a tratar de que tú uses tu super fe para salirte del camino y de la voluntad del Padre. Pero nosotros no somos de esos que vamos hacia atrás. Nosotros somos de aquellos que hemos conocido de un Dios que es misericordioso y que cuando nosotros andamos en su voluntad, entonces Él hace a favor de nosotros, Él hace a favor de sus hijos. Y hoy tenemos un mensaje preciosísimo para compartir con ustedes, para compartir con nosotros. Yo también voy a aprender de este mensaje, porque créanme que cada vez que Dios pone una palabra en mi corazón, cada vez que Dios pone algo en mi corazón para compartirlo, yo soy el primer estudiante, yo soy el primero que aprendo de lo que Dios está diciendo. Y esa tiene que ser la actitud de cada uno de nosotros, de aprender de las cosas que Dios nos habla. Si yo no aprendo, ¿cómo yo puedo enseñar? Yo tengo primero que aprender yo para después poder enseñar. Y qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Dios siempre va a poner personas a tu lado, a tu alrededor, que te van a ayudar. Y el mensaje de hoy se trata de qué hacer cuando escuchas la voz de Dios. Muchas veces caminamos en una senda la cual creemos que es la correcta, la cual creemos que es la verdadera y la que creemos que es Dios que nos está hablando. Muchas veces sí, otras veces hay engaño, otra vez el mismo corazón de nosotros nos engaña. Como dice la palabra, que engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Pero Dios es bueno porque Dios sabe lo que hace y Dios sabe cuando nosotros necesitamos una palabra de confirmación. Créanme que el seguir la voluntad de Dios, el escuchar la voz de Dios, es algo que da trabajo, que cuesta y que duele sobre todo. Hay mucho dolor. Pero es un dolor que trae paz, que trae tranquilidad. Cuando tú entiendes el propósito de Dios y cuando tú quieres hacer el propósito de Dios, la voluntad de Dios, cuando tú quieres cumplir con el mandamiento que Dios puso para tu vida. Por ejemplo, yo espiritualmente nací en una iglesia con un pastor al cual amo y
como si fuera mi padre aún. Así le amo, así lo respeto. El pastor Carlos Kelly, que de la Iglesia Cristiana de York, fue mi pastor por 8 años. 8 años maravillosos, hermosos. Yo te digo la verdad, me dolió mucho cuando Dios me dijo que yo tenía que salir y que yo tenía que ayudar a mi pastor actual, Juan Manzano. La iglesia actual, Juan Manzano. Dios, audiblemente yo escuché la voz de Dios decirme que yo tenía que darle la mano a Juan Manzano. Ya de eso hace unos 4 años, como pasa el tiempo. Y créanme que no fue fácil. Para mí no fue fácil dejar la casa de alguien quien para mí es mi padre y a quien yo respeto y a quien le doy las gracias a Dios porque por sus enseñanzas, por el tiempo que él me dedicó y me enseñó, yo pude aprender a escuchar la voz de Dios. Una de sus enseñanzas de la cual él me dio fue de la que cómo escuchar la voz de Dios, cómo distinguir la voz de Dios, cómo podemos diferenciar de cuando Dios habla a cuando habla nuestra conciencia, nuestra mente, o cuando habla el enemigo, o cuando es simplemente que nos acostamos con hambre y no cenamos bien y nos acostamos con hambre y soñamos con pastelitos y cadeneta y no, plátano frito y toda esa cosa, y mangú y toda esa cosa. Porque sí, hay muchas voces en el mundo, hay muchas voces. Pero cuando es Dios, la voz de Dios trae paz. Número 1, trae paz. Número 2, trae directriz, como vamos a ver hoy. Cuando Dios te habla, Dios te da una enseñanza de lo que va a pasar, qué tienes que hacer y qué hay que hacer. Cuando es Dios que te habla, una de las señales que vas a encontrar es que gente muy cercana a ti se van a poner en contra tuya. Te van a criticar, te van a murmurar. Pero aquellos que Dios ha llamado para apoyarte, te van a apoyar. Y lo más bueno del caso, lo más hermoso del caso es que a través del tiempo Dios deja saber de que es Él el que está haciendo el llamado. Muchas veces Dios nos da el entendimiento de que si obedecemos la voz de Dios, Dios bendice a aquello que hemos dejado porque no lo va a dejar solo, y también te bendecirá a ti que saliste al camino. Y es algo cual yo he experimentado y he visto, porque he seguido tanto de cerca el crecimiento de la iglesia cristiana, de la iglesia del pastor Kelly, y sé cómo ellos están trabajando y cómo Dios ha bendecido esa iglesia. Y una cosa que Dios me dejó claro es que un día yo le preguntaba a Dios que si yo me quedaba, qué iba a pasar, qué hubiese pasado después que ya yo había salido de la iglesia, para estar donde estoy ahora, en Roca Firme. Y Dios me dice, si tú te quedas, se muere la iglesia y te mueres tú. O sea, se acaba el ministerio, se acaba todo. ¿Por qué? Porque estaba en desobediencia. Y es bueno saber que Dios respalda, que Dios bendice, y Dios ha bendecido ambas congregaciones con un crecimiento hermoso y una cosecha hermosa, la cual si de yo quedarme allí, pues iba a estorbar con aquel crecimiento. Muchas veces creemos que nosotros tenemos que estar en todo, pero no. El que tiene que estar en todo es Dios. Y con esa palabra yo pensé que estaba, por 2 años yo peleé con esa decisión de salir, de dejar la casa de mi padre. Y un día un hermano me envió una porción bíblica que él ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Y es cuando Dios le habla, cuando la palabra habla de Lot, que sacan a Lot de Sodoma y Gomorra, y dice que no mires hacia atrás, que huya, que corra por tu salvación, corre por tu salvación. Y es algo que no entendí por muchos años, hasta que le pregunté a Dios qué era lo que estaba pasando, y Dios me dijo, no es que había pecado, es que yo tenía que salir para que la iglesia pudiera crecer.
porque muchas veces nosotros impedimos el crecimiento de otros. Muchas veces pensamos que estamos en lo correcto. Y uno de estos ejemplos era Saulo. Saulo, que luego lo conocemos como el apóstol Pablo. Pero en el capítulo 9 del libro de los Hechos vemos la historia de la conversión de Pablo. De la conversión de Pablo cuando tiene un encuentro con Dios. Cuando tiene un encuentro con el Señor Jesús, camino a Damasco. Y quiero compartir esta escritura contigo para que podamos poner un fundamento a esto. La palabra de Dios dice, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, voy a considerar los primeros 6 versículos. Dice así, estoy leyendo de la Reina Valera, del 60. Saulo, respirando aún amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres del camino. Quiero tomar una pausa ahí. A los seguidores de Cristo se les decía del camino, porque no tenían un nombre en sí. Se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Creo que el versículo 12 o 13 por ahí es que tiene esa nota. Pero hasta este momento, cuando Saulo perseguía a la iglesia, estos eran los primeros dos años después de la muerte de Cristo Jesús, después de su ascensión. Se le llamaba lo del camino porque ellos no tenían un sitio a donde congregarse. Se congregaban en las casas o se encontraban por los caminos desolados, y allí los apóstoles compartían la palabra. Sigue el versículo 2 diciendo, mujeres, hombres y mujeres de este camino, lo trajeses presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Un resplandor de luz del cielo. Versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es darse coces contra el aguijón. Él, o sea, Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Gloria a Dios por su palabra. Padre, damos gracias por tu palabra, damos gracias, Padre, por estos momentos que tú nos das, Señor. Gracias por el alumbramiento de tu palabra en mi vida y en aquellos que han de recibir esta palabra, Señor. En nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias y bendecimos tu nombre. Amén y amén. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos escuchar la voz de Dios, así como la escuchó Pablo, así como la escuchó Saulo? Como te decía al principio, cuando Dios te da un llamado, cuando Dios te hace un llamado, siempre viene acompañado de una directriz, o sea, viene acompañado con un propósito específico de lo que tú tienes que hacer. Cuando el enemigo te habla, te va a hablar para que tú te confundas. Te va a dar, aunque te lo dé con palabras bíblicas, porque Satanás conoce la Biblia y va a hablar de la Biblia, lo hizo con Jesús en el capítulo 4 de Juan, cuando cuando en la tentación de Jesús trató de usar la misma palabra de Dios. Le dijo, escrito está, tírate de aquí porque escrito está, que enviará a sus ángeles para que te protejan. Le puso, le hizo le citó un salmo que dice que si estamos en peligro, el Señor enviará ángeles a que acampen a nuestro alrededor y nos protegerán.
Pero Jesús le dijo, sí, pero también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Muchas veces nuestra superfe hace que nosotros pequemos contra Dios y hagamos cosas que Dios no hizo. Y ese era mi temor cuando yo tuve que tomar aquella decisión. Duré 2 años para tomar esa decisión. Pero gracias le doy a Dios que Dios no se cansó de mí, sino que Él me hizo entender de qué era su llamado. ¿Por qué? Porque Dios me dijo, todo lo que yo soy hoy, me lo dijo en aquel tiempo. Yo, ve y levanta la mano a Juan Manzano y ayúdale a levantar el ministerio, a enseñarles, ayudarle a enseñar, a levantar el ministerio. Y hoy yo soy director de escuela bíblica, de estudio bíblico de Roca Firme. O sea, estoy allí funcionando como maestro de la iglesia, que ese es mi llamado principal, ese es mi llamado principal de enseñar, la enseñanza, la docencia bíblica, y eso es lo que me apasiona. Y es interesante que Dios te llama y te da a ti las directrices, lo que tú tienes que hacer, lo que se debe hacer. El Señor Jesús le dice a Pablo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Para poder escuchar la voz de Dios, lo primero que tenemos que hacer es tocar tierra. Pablo estaba muy altanero, Pablo estaba muy grande, estaba creciendo en poder. Pablo, para darle un poquito de la trayectoria de Saulo, o Pablo, conocido como Pablo, Pablo era uno de los mejores estudiantes, o el mejor estudiante de un señor llamado Gamaliel, única persona que la Biblia identifica como doctor de la ley. En toda la Biblia es la única persona que se identifica como Gamaliel, doctor de la ley. O sea, una persona que era parte de Sanedrín y era una persona de gran respeto. Pablo era su mejor estudiante y Pablo era sobresalía en todo. Cuando vemos la historia de Pablo, la vida de Pablo, vemos cómo Pablo se desarrolla y cómo Dios toma a este hombre, porque Dios va a tomar de todo. Jesús tomó a los 12 discípulos que eran personas sin educación, que eran personas que no tenían, que tenían poca educación. Solamente algunos de ellos eran los que eran educados. Para la palabra poder llegar hasta nosotros tenía que haber una persona que conociera de las leyes. Pablo era doctor de la ley. No tan solo doctor de la ley hebrea, sino doctor de leyes gentiles, de leyes romanas, en leyes griegas. Pablo conocía lo que era la corte romana y cómo se trataban los romanos, cómo vivían los romanos, cuáles eran sus costumbres, sus leyes, qué le era permitido, qué no le era permitido. Y para aquellos que les gustan estudiar, les quisiera recomendar este libro. Este libro se llama Colecciones de Pablo, la vida del apóstol Pablo. Un libro muy interesante, muy bueno para el que le gusta estudiar, para el que le gusta leer. Y de ahí van a tener tremendas informaciones del apóstol Pablo, que son datos históricos y todo eso. Pero Pablo tuvo que caer a tierra, tuvo que ser humillado. Muchas veces hay personas por ahí con una gran prepotencia, que son que son aquellos que son muy buenos motivadores, muy buenos predicadores. Mi pregunta es, al ver la forma en cómo se dirigen al pueblo, cómo ellos se tratan, cuántas veces entienden lo que están predicando. ¿Están ellos viviendo lo que están predicando? Cristo Jesús es nuestro ejemplo. Nosotros tenemos que vivir lo que predicamos, porque Cristo Jesús lo que predicó, eso fue lo que vivió. Lo que tú vives es lo que tu vivencia es tu mejor testimonio. No hay mejor testimonio que tu vivencia, que lo que tú haces, que lo que tu familia dice de ti. Cristo está a la puerta y su iglesia está durmiendo. Hoy en día mucha gente están en sus casas. Hay muchos ministros que no están predicando la palabra porque los templos están cerrados. Hay personas que necesitan de la respuesta
de un público para poder motivarse a predicar la palabra. Yo quiero decirte que ese es el error más grande. Hay iglesias que están cerrando las puertas porque se han ido a la plataforma Zoom a dar mensajes, cual no está mal. Pero Zoom es una plataforma más para enseñanza, para usted enseñar. Yo cojo clases a través de Zoom, yo doy clases a través de Zoom, pero no para predicar. No para prédica. La prédica tiene que ser abierta para el público, para el mundo entero, que el mundo entero escuche la palabra de Dios, porque la luz tiene que llegar a la vida de alguien. Muchas veces juzgamos a otras personas por sus creencias, por su comportamiento, por cómo ellos hacen las cosas. En vez de juzgar, lo que nosotros no tenemos que hacer es dejarnos de eso y ponernos en lo que, al ejemplo de lo que hacía Jesús. Hacer lo que hacía Jesús. Tenemos que dejar que la luz brille. La luz admirable que es Cristo Jesús, el Espíritu Santo, como le decía Juan en el capítulo 14, y te lo voy a leer para estar más seguro de lo que dice la palabra, que en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, Jesús le dice a los discípulos que no lo va a dejar solo. Y él le dice, el versículo 16, yo intercederé ante mi Padre y le daré otro consolador, otro ayudador, para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo conoce, ni lo ha visto, ni lo ha conocido, pero ustedes lo conocen porque habita en ustedes y está con ustedes. Ese espíritu es la luz que debe de brillar. El espíritu que está en la iglesia, en el pueblo de Dios, en aquellos que han aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador, aquellos que le han dicho a Jesús, sí Señor, ven a mi vida. El Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu Santo está en ti. Esa luz es la luz que debe de brillar, que alumbre a todo el que está a tu alrededor. ¿Para qué? Para que cada uno podamos ver y medir cuán mal estamos, cómo corregir nuestro camino, como decíamos la semana pasada. Cómo corregir nuestro camino. Tu luz tiene que alumbrar donde quiera que tú estés, para poner a la luz toda maldad, toda falsedad, toda necesidad que haya en el ser humano, en la persona que está alrededor tuyo y en ti mismo, para que ponga a la luz todo aquello que está mal. Quiero decirte algo, quiero que no te sorprenda. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, cuando Pablo corría detrás de la iglesia, él no estaba equivocado. Saulo no estaba equivocado, como mucha gente han querido decir que por eso fue que Dios lo convirtió. No. Pablo estaba haciendo lo correcto. Pablo estaba haciendo lo que él creía que estaba bien. Pablo estaba haciendo su misión, cumpliendo con su propósito. ¿Por qué? Porque la enseñanza de Jesús para los discípulos fue que esperaran en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Y que cuando llegara el Espíritu Santo les serían testigos en Jerusalén, en Judea y en los confines del mundo. Pero ¿qué pasa? Pasa un año después de la asunción de Jesús y el recibimiento del Espíritu Santo, pasan 2 años y la iglesia sigue aún sentada en Jerusalén, comiendo pan unos con otros, compartiendo uno con otros, todo muy chévere, en grupito, como decimos nosotros. ¿Qué pasó con la misión que Jesús le dijo? Jesús le dijo, permanezcan en Jerusalén hasta que venga a ustedes el Espíritu Santo. No es que se queden ahí, es que permanezcan ahí hasta que llegue el Espíritu Santo, hasta que venga el Espíritu Santo sobre ellos, hasta que llegue la luz sobre ellos. Pues vino la luz sobre ellos a los 47 días después de la muerte de Cristo Jesús. Después de Jesús, después de resucitar Cristo Jesús, y a los 7 días después que Jesús ascendió al cielo.
después que Jesús ascendió al cielo, y todo eso está en la Biblia. Lo único que usted tiene que hacer es estudiar detenidamente, escudriñar, leer detenidamente, y podrá hacer los cálculos para que vea los números, los días, que la misma palabra no los dice. Pero Pablo llega a un momento en donde la luz no quiere salir de ahí. Y es interesante cómo llega Pablo al ciclo. Pablo llega y la rabia de Pablo contra la iglesia es por un celo. Por un celo. La Biblia dice que Esteban era un joven lleno del Espíritu de Dios y que predicaba con el Espíritu de Dios y predicaba la palabra con unción, con fuerza, con valor. Lo que le pasó a Saulo fue que tuvo una discusión pública con este joven Esteban en el día de su muerte, y Esteban básicamente barrió el piso con él. Esteban lo puso por el piso, lo puso de todo tipo, menos, o sea, barrió todo el piso, todo el vecindario con él, públicamente delante de todo el mundo. Y ya para ese entonces Pablo se reconocía como una persona de gran conocimiento ante los hermanos del Sanedrín, ante el Sanedrín y ante mucha gente del pueblo. Pablo nunca andaba solo. Este jovencito Esteban, que era un muchacho, se dice que quizá unos 20 años, 17, 20 años ahí, agarra a este joven Pablo, que era un gran estudiante, un gran maestro, y básicamente lo avergüenza de tal forma que Pablo incita al pueblo a que maten a Esteban y aprueba la muerte de Esteban. Esteban muere y Pablo se ensiña contra los hermanos del camino, contra los primeros discípulos de Jesús y contra los creyentes de Jesús. Así que Pablo estaba correcto en lo que hacía. ¿Por qué? Porque Pablo tenía que hacer lo que dijo, tenía que provocar, Dios tenía que provocar de alguna manera u otra de que la iglesia se esparciera, que saliera de Jerusalén y le fuera testigo en toda Judea y en los confines del mundo. De la única forma que esto podía ser era si se armaba una persecución de la iglesia. Y por eso llega el ciclo Pablo. Pablo llega y comienza a perseguir la iglesia y a hacerle a la iglesia a que tengan que salir corriendo. Cuando Pablo va llegando a Damasco, allí tuvo un encuentro con la luz admirable, la luz de Dios. Hasta este momento Pablo o Saulo pensaba y actuaba como si estuviera haciendo la obra de Dios. Aunque él estaba equivocado, él pensaba que estaba haciendo la obra de Dios, porque a él se le había enseñado que la verdadera obra de Dios, que la verdadera adoración a Dios estaba en el templo, estaba en Jerusalén, y todo el que se saliera de eso estaba mal. Es como hizo la iglesia católica, y perdonen el nombre, en los años 490, cuando Gregorio el Grande cerró la Biblia. El Papa Gregorio el Grande, o Gregorio I, fue quien cerró la Biblia y no permitió que la Biblia se enseñara sino hasta los 1970, 1960 y algo. Es cuando la Biblia empieza a leerse en la iglesia y en público. Sí, durante todo ese tiempo, 1000 y pico de años, se leyó la Biblia, se estudió la Biblia, pero no dentro de la iglesia, sino personas que arriesgaron sus vidas, como Juan Hus, como Martín Lutero, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, que arriesgaron sus vidas para Dios como estaba escrita. Ellos obtuvieron copias de la Biblia, o de lo que en aquel entonces llamaba Biblia, y pudieron enseñarle a muchas personas lo que decía la palabra. Hay una frase de Martín Lutero muy hermosa, que es que Martín Lutero fue llamado por el emperador y el papa a venir de Alemania a Roma a enfrentar cargos que se hacían contra él, porque él estaba dividiendo la iglesia. Y Martín Lutero, con una Biblia en la mano, y voy a tomar esto como ejemplo, le dice: si ustedes me muestran
por la Biblia que yo estoy equivocado, mátenme, no hay problema, pero muéstrenmelo con la palabra de Dios de que yo estoy equivocado. Y hoy, lamentablemente, muchas veces cometemos errores y es por falta de conocimiento. Desde el principio Dios viene diciéndolo a través de Samuel. Creo que fue el primero que dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Lo dijo Isaías, lo dice Oseas. En fin, numerosas veces dice la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por ahí algo interesante que dice Jeremías. Cuando Jeremías dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, más abajo dice: porque mi pueblo desechó mis enseñanzas. Porque el pueblo desechó mis enseñanzas. De cierto modo, Pablo estaba en lo correcto, porque el pueblo tenía que esparcirse, los discípulos tenían que esparcirse y ir a llevar la palabra. Y así como en los tiempos hebreos, como dice Jeremías, muchos no van a aceptar tu llamada, muchos no van a aceptar tu enseñanza, muchos no van a aceptar lo que tú estás hablando, lo que tú estás diciendo. Pero es Dios quien da convencimiento. Tú simplemente, tu trabajo es regar la semilla. Pablo se guiaba por lo que él comprendía, por lo que él conocía, porque él hacía lo que él entendía que estaba bien, hasta que un día llegó la luz. Hasta que un día llegó la luz y Saulo cayó a tierra. Y después, cuando fue levantado de aquella luz, de aquel suelo, se levantó y escuchó lo que le decía la voz. El verso 6 dice: levántate y entra a la ciudad, y te dirá lo que tienen que hacer. Te dirán lo que tienes que hacer. Allí es donde llega un hombre llamado Ananías, maestro, discípulo de Jesús, y comienza a enseñarle a Pablo. Y dice la palabra que Pablo permaneció allí 3 años con Ananías, predicando en Damasco. Y sí, mucha gente le tenía miedo por el testimonio, porque mucha gente van a hablar de tu pasado. Pero que no sea tu pasado el impedimento para que tú lleves la palabra de Dios. Que no sea tu pasado el impedimento para que tú lleves el mensaje de Cristo Jesús. Porque es tu pasado que le va a dar fuerza a tu mensaje. Es el antes y el después. Es como está dividida la historia. La historia está dividida antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo se contaban los años de arriba para abajo, o sea, 100, 90, 80. Después de Cristo se comienza a contar para arriba, o sea, no se desciende, no se resta, sino que se suma. Porque Cristo no resta, Cristo suma y multiplica. Es interesante que el Señor le dice a Pablo: entra y se te va a enseñar lo que vas a hacer. Hoy los templos están cerrados, las enseñanzas básicamente están siendo, muchos hermanos están a la intemperie, no tienen dónde ir, no saben cómo hacerlo. Por eso yo hago esto, porque yo sé que hay personas que mañana podrán ver este video, podrán ver esta enseñanza y podrán entender de que Dios, de que la iglesia aún no está cerrada. Porque estos no son tiempos, estos no son los peores tiempos que van a pasar. Aún vienen tiempos más malos. Vienen tiempos peores, pero con Cristo se puede, hermano. Siempre lo he dicho y siempre lo retendré, con Cristo se puede. Hermano, hay mucha gente que va a la iglesia y va 2 o 3 veces a la iglesia a la semana y piensa que eso es suficiente. Hoy, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Hoy no nos podemos reunir por la situación que estamos viviendo. Los templos no son más que centros de enseñanzas, centro de equipaje como una estación de gasolina.
para los del camino, para los cristianos, para aquellos que quieren aprender, para poder caminar y confiar en el Eterno. Caminar confiado en el Eterno, de que Dios está haciendo la obra en nosotros. La iglesia, los templos son solamente centros de enseñanza para que tú cojas las herramientas que necesitas para seguir adelante. Esto no se trata de cuántos cultos se hacen a la semana o al día, sino de adorar a Dios en espíritu y en verdad, adorar al Creador con un corazón sincero, con un corazón dispuesto a dar la milla extra, a ir el camino extra, a ir la milla extra al Señor, por el Señor y para el Señor. Se trata de conocer a quién estás adorando, se trata de conocer al eterno Dios, se trata de aprender a oír audiblemente la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios aún sigue hablando. Dios aún sigue hablando. Habla todos los días. Lo que pasa es que el bullicio del mundo no nos deja escuchar la voz de Dios. Y a veces confundimos quién está hablando. Para tú poder escuchar la voz de Dios tienes que morir. Tienes que caer a tierra. Tus rodillas tienen que caer a tierra. Tienes que cerrar la puerta a todas esas cosas que lo que viven haciendo bulla y sonido en tus oídos, en tu mente, en tu corazón. Problemas como el coronavirus, problemas como la situación económica que se está viviendo hoy en día. Todas esas cosas. Ahora mi pregunta es, pregúntale a un siervo de Cristo qué le ha hecho falta. Yo soy uno de ellos. No me ha hecho falta nada. Mi vida ha continuado igual o mejor que en otros tiempos. ¿Por qué? Porque Dios me ha confirmado su palabra. Dios me ha confirmado su promesa. Que en todo tiempo estará conmigo y con todo tiempo nunca me desamparará. Pero para eso hay que tocar tierra. Jesús le dijo a los discípulos, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. Cuando tú das fruto, tú nunca estás solo. Siempre tienes gente al lado tuyo. Siempre habrá alguien que levante tus manos. Siempre habrá un Aarón que levante tus manos. Siempre habrá un Josué que tome tu lugar cuando ya tú no estés. En el caso de Jesús, habían 12 discípulos y un sinnúmero de seguidores, que gracias a ellos hoy nosotros tenemos conocimiento de quién fue Jesús y lo que Jesús hizo por nosotros. Así que es necesario caer y morir a la vida de este mundo. Cuando digo caer y morir a la vida de este mundo, no te estoy diciendo que te suicides, no. Es que tú abandones las cosas que no le agradan a Dios. Dios quiere andar. Dios no quiere nada con el mundo, tampoco quiere nada a media. Dios quiere andar contigo 100%. Dios quiere estar contigo 100%. La fuerza que levantó a Jesús de entre los muertos quiere habitar dentro de ti. La fuerza que hizo todo lo que se ve, el universo, las estrellas, la tierra, todo lo que se ve, quiere habitar dentro de ti. Pero para eso tú tienes que morir, tú tienes que decirle que sí a Dios y no al mundo. Y cuando digo al mundo, no es como mucha gente dice por ahí, que tú tienes que dejar tu familia. No. Eso está mal interpretado. Jesús nunca quiere dividir la familia. Tú tienes que dejar las cosas que te hacen daño. Sí, hubo un tiempo que me alejé de mi familia. ¿Pero por qué? Porque hay una situación, una condición. Mi familia le gusta el tomar alcohol. Y no es que el tomar alcohol no es saludable, pero tampoco es algo que te va a llevar al infierno, a menos que tú no lo hagas no desenfrenadamente, a menos que tú no lo abuses. Dios no quiere nada con los abusos. Yo abusaba del alcohol y por eso yo tuve que tenía problemas de estar en los lugares donde estaba tomando mucho alcohol.
La Biblia no me dice a mí que deje de beber. Jesús no me enseña, como le digo, Jesús es mi ejemplo. Jesús no me enseña que no esté en esos lugares. Lo que sí me enseña es que yo tengo que ser luz donde quiera que yo esté. Y como en ese momento yo no podía ser luz, como en ese momento yo no podía resistir la tentación, pues yo hice lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo: huye de la tentación. Porque la tentación, lo que se necesita es velocidad para salir corriendo. Al enemigo usted se le para y él tiene que huir de usted, porque el que está dentro de ti es más fuerte que él. Pero la tentación no, la tentación usted tiene que correr de ella. Y eso fue lo que yo hice. ¿Por qué? Porque yo quería hacer la voluntad de Dios. Yo quería hacer luz para mi familia. Yo quería hacer luz para todo aquel que estaba alrededor mío. Y para eso yo tuve que morir a los deseos de la carne. ¿Cuáles eran los deseos de la carne? Estar tomando, estar bailando, maltratando a mi familia, abandonando a mis hijos. Pero hoy mi vida es distinta. Yo no condeno al que toma. Hoy yo comparto con mis hermanas, con mis hermanos, y todo ellos toman. Pero yo siempre saco un momento para darle la palabra de Dios. Porque es Dios quien cambia. A mí no me cambió hombre, a mí me cambió Dios. A mí no me cambió iglesia, a mí me cambió Dios. Me convirtió en iglesia. Porque la iglesia soy yo. Un día yo vi la luz. Un día yo caí a tierra. Y hoy puedo decir que me puedo levantar, que estoy levantado, que estoy de pies. Porque Cristo Jesús me lavó con su sangre. Porque Cristo Jesús llenó el vacío que yo quería llenar con tantas cosas del mundo. Porque yo morí al mundo para estar vivo en Cristo Jesús. Es tiempo de volver al camino. Es tiempo de que escuchemos la voz de Dios, porque Dios sigue hablando. Dios sigue hablando, nosotros somos los que no queremos oír para no obedecer. Como le dije, yo duré 2 años para obedecer la voz de Dios. Y en estos últimos 4 años Dios me ha prosperado de tal manera que es increíble. Mucha gente me han juzgado, me han criticado. A mí eso ni me quita el sueño, ni me molesta. ¿Sabe por qué? Porque yo escuché la voz de Dios. Yo seguí la voz de Dios. Y yo sé que a muchas personas Dios le ha hecho entender de que mi partida de su vida o de su ministerio no fue a causa mía, sino a causa de Él. Y para mí eso es más que suficiente. Para mí es más que suficiente. ¿Por qué? Porque cuando Dios llama, Dios respalda. Cuando Dios te da un mensaje, cuando Dios te da una palabra, Dios te va a dar una directriz, un propósito, una enseñanza, y va a poner a alguien que te enseñe el camino, que te muestre el camino, para que tú salgas adelante, para que tú sigas adelante. Esto no significa que tú vas a dejar de ser quien tú eres, porque para mucha gente seguirá siendo lo mismo. Esto no significa que tú dejes atrás algunas creencias o ritos, porque hay cosas que tú haces que a Dios le agradan, pero hay muchas, en su mayoría, que no le agradan a Dios. Y cuando ponemos cosas entre nosotros y Dios, puede ser familia, puede ser hijos, puede ser trabajo, dinero, todo lo que tú pongas entre tú y Dios, a Dios eso no le agrada. Entre tú y Dios solamente hay un solo mediador, que es Cristo Jesús. Uno solo, Cristo Jesús. Ese es el único. Él es el único que puede estar entre tú y Dios. El Espíritu de Dios mora en ti y gimes con sonidos indecibles, indescriptibles, ante el trono de gloria, intercediendo por ti y por mí. Dios nos ha llamado
a ser un pueblo que trae luz al mundo, que hace una diferencia donde quiera que llega. Dios nos ha llamado a adorarle en espíritu y en verdad. Dios nos ha llamado a hacer luz en medio de las tinieblas. Y para eso nos dio el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de la verdad, que nos enseña que no es un culto, sino que es una vida de adoración. No es un culto de adoración, es una vida de adoración. Una vida entera en adoración a Dios, dedicada a Dios. No como el mundo piensa que la dedicación a Dios es estar metido en una iglesia. No, no, no. Una vida dedicada a Dios es una vida dedicada a hacer el bien ante todo y con todos. Una vida dedicada a Dios significa una vida en amor a todo y para todos. Una vida dedicada a Dios significa el que tú le des a Dios el primer lugar. De que Dios es el primer lugar en todo lo que tú haces. Donde quiera que tú vas. Donde quiera que tú estás. Como yo siempre digo, donde yo llego, llega la gracia de Dios. Porque yo soy la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está en mí. Y también puede estar en ti. Tú solamente tienes que aceptar el llamado de Cristo Jesús. Así que levántate y entra. Entra al camino. Entra al camino y se te dirá lo que tienes que hacer. Estoy aquí, estoy dispuesto a ayudarte. Estoy dispuesto a caminar contigo. Estoy dispuesto a enseñarte como me enseñaron a mí a escuchar la voz de Dios. Pero solamente tú puedes hacerlo. Tú eres quien tiene el poder, tú eres quien tiene la potestad de levantarte. Y sí, sí, Señor, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Es un compromiso, no conmigo. Yo no tengo compromiso contigo, no tengo compromiso con nadie. Mi compromiso es con Dios. Y a Dios le sirvo. Tu compromiso no puede ser conmigo, tiene que ser con Dios. Tiene que ser con el Eterno, con el Creador. Para que Él te diga lo que tú tienes que hacer. Yo estoy aquí para ayudarte a entender cuál es el llamado de Dios. Para que tú aprendas a adorar en espíritu y en verdad. Para que tú aprendas a quitar las cosas del medio que te impiden llegar al cielo. Para que tú quites del medio esa cortina que aún sigue puesta. La cortina que por mucho tiempo ha estado establecida allí por la tradición, por la cultura, por el sistema. Esa cortina se rompió cuando Cristo Jesús murió en la cruz. Sí, porque a él morir en la cruz, allí se rompe el pacto antiguo, el pacto de la ley. 3 días más tarde, cuando Jesús resucita, dice: un nuevo pacto os doy. Cuando Jesús instituye la cena del Señor, que no es Santa Cena, sino la cena del Señor, porque la cena no es santa, sino que la cena es del Señor. Jesús establece un nuevo pacto con nosotros. El domingo voy a hablar de eso. Jesús establece un nuevo pacto con nosotros. Un pacto que va más allá de una simple reunión. Un pacto que va más allá de un simple celebración semanal, de una simple palabra, sino que un compromiso que se establece entre tú y Dios.
entre tú y Dios, solamente. Un compromiso que hacemos personal, sin importar quién está a nuestro alrededor. Y eso se hace, primero que nada, aceptando a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Cómo yo hago eso? La palabra dice en el libro de los Romanos que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, creyendo en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, seremos salvos. Yo puedo ayudarte en esa oración si tú la quieres. Repite conmigo. Padre amado, yo te doy gracias por Cristo Jesús. Y te pido, Señor, que me perdones de mis pecados, que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Yo reconozco que Cristo Jesús es el Señor, que Él es tu Hijo y mi Señor, que tú le levantaste de entre los muertos y que ahora está sentado a tu diestra. Ayúdame a caminar en este camino, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración conmigo, yo quiero orar contigo, yo quiero orar por ti, yo quiero ayudarte a que tú entiendas el verdadero camino de Cristo Jesús. Envíame un mensaje por Messenger o por mi teléfono, me llamas y allí hablaremos, allí nos ponemos de acuerdo y ingresamos en un grupo de enseñanza para que vayas aprendiendo a caminar en este camino. Dios es bueno, Dios te ama. Si entraste ahora, ya voy a terminar para que vuelvas al comienzo y deje que sea Dios que ministre a tu vida a través de este mensaje que Dios puso en mí. Así que lo voy a dejar con esta alabanza para que nos vamos con gozo. Los muros caen cuando adoramos a Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Los bendigo. Que tengan muy buenos días. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Y que sea Dios, que sea Cristo Jesús guiando sus vidas y sus caminos. Amén. Así que bendiciones. Los muros caerán. Los muros caerán. Bendiciones.